Bueno, vamos a concentrarnos ahora en la construcción de estos instrumentos que nos van a permitir recolectar estos datos, sobre todo de ver cómo son estas problemáticas en nuestras comunidades y de qué manera podemos fortalecer el patrimonio o el activo que tienen como para resolver esas problemáticas y otras que se presentan. Lo primero que vamos a hacer es identificar y caracterizar lo que queremos relevar y dar un foco al relevamiento. Una vez que sepamos o que nos anoticiemos de una problemática, es muy importante que nos informemos, revisar la bibliografía, buscar el mayor conocimiento posible acerca de esa temática, acerca de ese problema y enfocar o darle un foco específico a lo que estamos observando o a lo que nos estamos Otro punto fundamental y que lo vamos a tener en cuenta ahora con este trabajo se llama operacionalizar los principales conceptos. Esto quiere decir conceptualizar específicamente, ponernos de acuerdo qué es lo que queremos hacer. Cuando estamos refiriéndonos a un determinado tema, tenemos que definir, conceptualizar cada uno de los elementos, saber qué es lo que queremos estudiar, qué incluye y qué excluye. ¿Cómo podemos obtener estos datos? ¿Cómo son las técnicas, los instrumentos? Estos pueden ser cuantitativos o cualitativos de acuerdo a que le demos mayor o menor flexibilidad a la forma de este relevamiento, de esta recolección de datos y cuál es el resultado que queremos obtener, si es un resultado numérico, si puede llegar a ser más flexible o más inflexible, si prestamos atención en algún aspecto cualitativo, independientemente de cuántas veces pueda llegar a repetirse o de cuál pueda llegar a ser el resultado en números. También esta forma de obtener datos puede ser obstructiva o no obstructiva. Le decimos no obstructiva cuando aquello que estamos investigando no se da cuenta de que nosotros somos parte de esa comunidad y que estamos observando o que estamos preguntando. La investigación obstructiva se le dice a aquella que nosotros intervenimos y somos parte de ese grupo al cual estamos estudiando. ¿Cómo se obtienen los datos? Bueno, nosotros tenemos dos formas o dos fuentes de datos. Los datos secundarios son aquellos que han sido relevados por otros. Por ejemplo, trabajos científicos de otros investigadores, o pueden ser noticias, pueden ser censos, pueden ser encuestas. Son datos que ya hubo otra persona que los recolectó y que están ahí disponibles siempre y cuando nosotros citemos esa fuente. Los datos primarios son aquellos que el investigador recolecta de primera mano. Puede hacerse a través de una entrevista, puede hacerse a través de un grupo focal, puede hacerse a través de una observación. Hay diferentes técnicas, pero somos nosotros los primeros que accedemos a esa información. ¿Cómo se obtiene esta información primaria? Se obtiene básicamente analizando a través de dinámicas grupales, observando o preguntando. Cuando decimos que lo obtenemos analizando, es cuando revisamos registros y fuentes documentales. Bueno, en estos momentos, por ejemplo, y con la situación que se vive, un caso sería registrar o ver los registros que se llevan en hospitales, en centros de consultas. Nosotros vamos y observamos los registros. Vamos y vemos los documentos que estuvieron hechos o que fueron resultados de una situación que ha acaecido. Las dinámicas grupales tienen que ver con trabajos que una persona propone a un distinto grupo que se lo toma como grupo de estudio. Esos pueden ser propuestas lúdicas, o sea, a través de juegos, de propuestas de juegos y de ver qué resultados dan esos juegos, grupos focales o grupos de discusión. También puede ser observando, ya sea con observación simple o con observación participativa.
La observación simple es aquella que nosotros vamos y hacemos sin intervención dentro de esa comunidad. La observación participante es cuando nosotros observamos, pero siendo parte de algún tipo de trabajo o de alguna forma que estamos involucrándonos en el grupo que estamos observando. Una de las formas más comunes también de obtener información primaria, y probablemente sea la más conocida, es preguntando. Esto puede ser a través de entrevistas o a través de cuestionarios. Los cuestionarios en general son escritos, las entrevistas, hay distintas formas de entrevistas, las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. En general las entrevistas estructuradas tienen mucho que ver con el cuestionario. Los cuestionarios son formas de preguntar rígidas, en general tienen preguntas cerradas. Estas preguntas en general pueden ser cerradas, abiertas, directas o indirectas, de una alternativa fija, por ejemplo, cuando tienen dos opciones, verdadero o falso, o sí o no, o de múltiples opciones. También pueden ser en abanico o en alternativas múltiples, de ordenamiento, taxativas o de estimación, de hecho, de opinión. ¿Sí? Se puede preguntar acerca de sí mismo o se puede preguntar acerca de otros. Entonces acá vamos a ver diferentes tipos de entrevistas que pueden ser. Como les decía, estas entrevistas pueden ser estructuradas, que siguen procedimientos muy estrictos y una guía altamente estructurada, que no difiere de un cuestionario. En realidad muchas veces se elabora este cuestionario y la persona, el encuestador, lo lee directamente a quien está encuestando. Las no estructuradas, las entrevistas no estructuradas son poco frecuentes porque en realidad, si bien uno tiene un protocolo, es muy difícil de poder llevarse a cabo, de poder manejarse, porque no tiene una guía establecida. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía o en un protocolo con preguntas muchas veces abiertas y cerradas, pero también hay preguntas abiertas que dejan a quien está siendo encuestado la posibilidad de explayarse y de dar diferentes opciones, diferentes conocimientos, de aportar diferentes conocimientos. Como les decía, pueden ser directas o que pueden ser directamente aplicadas a quien se les está entrevistando, o puede tratarse de preguntarse sobre otros o sobre otra situación. Muchas veces estas entrevistas que se administran preguntando sobre alguna situación son las entrevistas que se llaman a los informantes claves. ¿Quiénes son? Son personas que a lo mejor tienen un determinado conocimiento, ya sea por su actividad o por su hobby. Muchas veces son profesionales que trabajan en una determinada comunidad, pero muchas veces son personas que ejercen un rol fundamental dentro de una comunidad y que por ese motivo tienen acceso a un determinado conocimiento y nos informan acerca del mismo. Cuando hacemos las entrevistas estructuradas o los protocolos de observación, vale aclarar que siempre, ya sea para una observación o para una entrevista, aún para lo que nosotros llamamos observación simple, nunca se debe confundir, siempre se debe tener un protocolo de observación o un protocolo de entrevistas. Nosotros tenemos que de antemano saber qué es lo que queremos observar. Y aquí vuelvo al punto que habíamos visto al principio. Es fundamental la operacionalización de los conceptos, tener muy en claro qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos observar y definir exactamente a qué nos referimos y qué estamos queriendo decir cuando decimos algo. Como les decía, bueno, los cuestionarios son una forma también de preguntar. Las entrevistas estructuradas generalmente consisten en esta guía o en esta administración oral de estos cuestionarios. Las dimensiones de una entrevista estructurada son el punto de partida también para pensar en las preguntas que quiero realizar, lo mismo que para la observación. ¿Cómo puede ser esta estructura cuando uno va a hacer este protocolo de observación o cuando uno va a hacer la estructura de este cuestionario?
Siempre la primera parte, y lo vamos a ver en el trabajo que estamos realizando, la primera parte es introductoria. El cuestionario siempre es anónimo. Cuando hablábamos del informante calificado, no necesitamos ni siquiera en ese caso el nombre. Sí, en los casos del informante calificado, es muy importante conocer el rol, conocer su función, cuál es su área de trabajo y tener una caracterización de la persona, aunque no sus datos personales, sus datos privados, como su nombre o algún otro dato particular. En el caso de cuando nosotros estamos haciendo estas entrevistas a nivel personal, cuando se los pregunta acerca de sí mismo, cuando son las encuestas, cuando son estos cuestionarios administrados, siempre deben ser anónimos. Y el cuestionario, la forma que tiene es que va desde las preguntas generales a las menos comprometidas, que sirven para que sean como una especie de introducción. Siempre se va de lo general particular. Entonces vamos a ver ahora, vamos a revisar, teniendo una breve idea, como les decía, sobre cómo se construyen estos datos, que por supuesto llevan muchísimo más conocimientos y se deben hacer de una forma mucho más profunda, pero sí tenemos una breve idea de cómo vamos a realizar o cómo se realizan estos instrumentos de relevamiento de datos, y vamos a analizar específicamente los dos que vamos a utilizar para el trabajo final.